Bien, empezamos. Dice, hallar el área máxima de un triángulo rectángulo cuyos catetos suman 6. Un enunciado pequeñito. Aquí tienen un triángulo rectángulo. Nos piden el área. ¿Recuerdan cómo sigue el área de un triángulo rectángulo? Base por altura entre 2. Le voy a poner a la base X. La altura será ese cateto. Y, así que el área es X por Y sobre 2, ¿ok? El área es base por altura sobre 2. X por Y sobre 2. ¡Tarán! Ya, esta área puede tomar muchos valores, depende de las medidas del triángulo, ¿cierto? Pero en particular me ponen una restricción, una condición. Yo tengo que hallar el área del triángulo sabiendo que los catetos deben sumar 6. Dime qué números suman 6, por ejemplo. Los escucho. ¿Qué números suman 6? 2, 4, 3, 3. Ya, ahí he escuchado números enteros. También pueden ser decimales. Sí. También podría ser 2.5 y 3.5. Pero, por ejemplo, si fueran 2 y 4 que suman 6, el área sería 2 por 4 entre 2. ¿Cuánto es? 4. 4. Ya. Y si fueran, no sé, 1 y 5. 1 por 5 entre 2. 3. Ah, no. 2.5. 2,5, ¿no es cierto? Y 4 salió más grande. Entonces, el área va a variar dependiendo de los valores que tomemos. Eso lo pueden hacer tanteando porque es un ejemplo muy sencillo. Probando y ver cuál área sale más grande. Sin embargo, vamos a usar el cálculo. Vamos a usar lo que acabamos de aprender, que son máximos y mínimos. Para ello, necesitamos una función. La función que queremos maximizar es el área. Pero el área está expresada con dos variables. Eso lo van a aprender en la universidad. Nosotros tenemos que trabajar con una sola variable, ¿ok? Entonces tenemos que expresar esto como una sola variable. Si los catetos suman 6, podremos escribir que x más y es 6. ¿Cómo hago para expresar todo en función de una única variable? Puedo, por ejemplo, despejar la y. ¿Cuánto vale la y aquí? ¿No griten? 6 menos x. 6 menos x. Y ese valor lo reemplazo en el área. Entonces voy a tener que el área es x por 6 menos x entre 2. 6 menos x entre 2. ¿Listo? Sebastián acaba de llegar. Ya. Entonces, esta es la función. Ahora sí tengo una función. Todo está en función de x. El área está en función de x. Y yo quiero maximizar el área. Quiero que el área sea máxima. ¿Cómo sé cuál es el valor máximo de una función? Para eso puedo aplicar derivadas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan dónde sabe el valor máximo de una función? ¿Dónde se ubica el máximo? Cuando la derivada es igual a 0. Cuando la derivada es igual a 0, aplausos. Entonces vamos a derivar el área. Vamos a derivar el área. ¿Respecto a qué variable? La variable es x. Yo sé que más les gusta poner a', pero para que aprendan la otra simbología, ¿ya? Ya, si yo quiero derivar esto, en verdad este 2 me está molestando. Pero como 2 es un número que está dividiendo, es una constante, simplemente la puedes poner aquí adelante. En vez del 2 voy a poner así, un medio. ¿Cuánto es x por 6 menos x? 6x menos x cuadrado. Gracias, lo máximo. Entonces, cuando tengo que derivar un número, una constante multiplicado por una función, simplemente escribo la misma constante y derivo la función. ¿Cuánto es la derivada de esto? 6 menos 2x. 6 menos 2x, bravo. Y la derivada, por supuesto, como quiero hallar el máximo, la tengo que igualar a 0. Y mentalmente, chicos y chicas, ¿cuánto sale x? Ojo que cuando el 2 pasa multiplicando al 0 se hace 0.
Me queda 6 menos 2x igual a 0. ¿Cuánto vale x? No me dejen solito. ¿A cuánto vale x? Menos 3. No. 3. 3 positivo. Lo que pasa es que La queda chamba, negativo, Luis, pero corre el la otro también chamba. se hace negativo y se cancelan los menos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando x es 3, ¿habrá un punto máximo? 3 es un punto estacionario, ¿verdad? No sabemos todavía si es un máximo o es un mínimo. Sin embargo, por las características del problema, como me piden el área máxima, este será un máximo. Pues el máximo debe estar acá. Por supuesto, lo podemos comprobar. Tendríamos que hacer la rectita, colocar el 3, ver si va de más a menos o de menos a más. Oh, y como va de más a menos, hay un máximo. Bien, eso en este caso no es necesario. Porque tú te das cuenta que esa es una función de qué tipo? Segundo grado. De segundo grado. Y la gráfica de una función de segundo grado es una Parábola. parábola. ¿Esta parábola es triste o feliz? Triste. Triste porque el x cuadrado está negativo. Gracias por ayudarme. Entonces, como está negativo, va a ser triste. Y por eso va a haber un punto donde está él. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Máximo. Máximo. ¿El punto máximo? Sí. Kiki mínimo no va a haber, no, porque se debería estar menos infinito. Ahí, ahí. En verdad no se puede ir a un número negativo porque la área es positiva, pero no importa. Va a ser 0. Entonces ya tengo que x3. Cuando el cateto mida 3, cuando un cateto mida 3, ¿cuánto va a medir el otro? 4. No. 4, 5. Acuérdate que suman 6. 3. Ah, 3. 3 también, ¿no es cierto? Entonces eso significa que el máximo, el área máxima será área máxima. ¿Dónde reemplazo el 3? En la X. En la X de acá, no de Y esta la- función, ¿no es cierto? Sí. En verdad más fácil la reemplazo acá porque ya tengo la X y la Y. Entonces el área será simplemente 3 por 3, que es cateto por cateto, dividido entre 2. ¿Cuánto sale esa terrible multiplicación? 4.5. 4.5. Y como es un triángulo, o como es un área, perdón, la respuesta se da en unidades cuadradas. No sé si son metros cuadrados o centímetros. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Bien. Vamos a resolver ahora otro problema. Ahí está, más desafiante, miren. El volumen de un cilindro cerrado es 54 pi centímetros cúbicos. Hay el radio y altura del cilindro que hacen que la superficie sea la misma. Recuerden que el examen lo dan con formularios, si se han olvidado las fórmulas del cilindro, ¿ya? A ver. El volumen. ¿Cómo se llama el volumen de un cilindro? ¿Alguien se acuerda? Para hallar un volumen se multiplica el área de la base y se multiplica por la Altura. altura. ¿Cuál es el área de la base si la base es un círculo? El radio. Pi por el radio al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura, que es h. ¿Ok? Bien. Esa es la fórmula del volumen de un cilindro. Recuerden que viene en su formulario, así que si no recordabas, la puedes usar por allí. ¿Qué me dicen de este volumen? Es 54. Que vale 54 pi. Entonces esto es igual a 54 pi. ¿Qué puedo hacer en esta ecuación que está acá? Anular pi. Muy bien, sacamos pi ABA. ¿Y qué cosa nos queda? Radio al cuadrado por altura es igual a 54. Lo máximo, radio al cuadrado por altura es igual a 54. R cuadrado por h es 54.
Eso que está acá es una restricción, es una condición que se le llama restricción. Para que el problema yo lo resuelva, debo tener alguna condición. Si no, el radio y la altura podrían valer cualquier cosa. En este caso, la condición era que los catetos sumen 6. Pero en este caso, R cuadrado por H debe ser 54. ¿Ok? Bien, el problema, ¿qué me pide? Háblame, ¿qué me piden? Hallar el radio y la altura del cilindro. Bien. En la que hacen que sea la superficie mínima. Claro, que la superficie sea mínima. Eso tiene sentido. Justo hoy en el postre hubo duraznos. Y veía mi lata de duraznos. Si ustedes ven una lata de duraznos, no funciona con las de leche, porque son un poco, para que sea más sencillo de agarrar. Si ustedes ven una lata de duraznos, se van a dar cuenta que esta altura mide igualito que el diámetro. Y eso se hace de esa manera, ¿para qué? Para que la superficie sea mínima. ¿Por qué querría que la superficie sea la menor posible? ¿A alguien se le ocurre? Tú vas a fabricar duraznos. Para Los vas hacer a la envasar en presión de lata. la tapa. Ya, pues también tiene tapa. Tú necesitas, no sé, 54 por 3, esto es más o menos 200 centímetros cúbicos, por decirte. Entonces puedes hacer cilindros de diferentes formas. ¿Por qué te conviene que la altura sea igual al diámetro? Porque de esa manera la superficie va a ser mínima. La pregunta que les hacía es, ¿por qué la superficie tiene que ser mínima? Ponte como empresario. Tienes que fabricar la lata, así que tienes que comprar metal, ¿sí o no? Para no gastar dinero. Claro, para gastar lo menos posible. Entonces, si tienes varias formas y en una gastas en la menor cantidad de material, vas a gastar menos, tu costo va a ser menor y vas a tener mayor utilidad. Así que para algo sirven las matemáticas. Bien, superficie. ¿Cómo se llama la superficie? La superficie es el área, por si acaso. Ya le voy a poner S de superficie. No me gusta. Le voy a poner área. ¿Cómo se llama el área de un cilindro? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ese 2 cilindro... o 2 por por pi que no me acuerdo, 2 pi por radio por radio y por por altura. O por generatriz, que es lo mismo, ¿ya? Esto de aquí es la superficie lateral. Suponte que esto es la etiqueta. Todo esto de acá es la etiqueta de la lata de duraznos. Si eso es la etiqueta, si tú le estiras y la sacas, se va a formar un rectángulo, ¿sí o no? ¿Se lo imaginan? Le quitas la etiqueta y eso que le envuelve es un rectángulo. Su altura es h y su base es la longitud de esta circunferencia. La longitud de una circunferencia es 2πr. Y por eso es 2πr por h. ¿Correcto? Estamos recordando eso que se supone que ustedes ya saben. Pero esa no es toda la superficie del cilindro. ¿Qué le falta a esto? Le falta las bases, los dos círculos. Como son dos, será 2 veces, ¿qué cosa? ¿Cómo es el área de un círculo? Lo acabamos de hacer acá en el área de un círculo. Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Ahí está. Y si no se acuerdan, no importa, esta fórmula está en su formulario, ¿ya? Yo quiero que esta área sea lo menos posible. Pregunta, esta área así como la ven, ¿cuántas variables tiene? ¿De quién depende esta área? No, pi no es una variable, pi es una constante. Pi vale 3,14159265 3589, ¿verdad? Solamente hay dos variables aquí, que son el radio y ¿qué más? la altura. La altura. Entonces, hemos dicho que para poder trabajar con una función y hallar su máximo o su mínimo y poder derivarla, debe estar en función de una sola variable. Y aquí hay dos. Lo que tengo que hacer entonces es escoger una de las dos y ponerla en función de la otra. Entonces, ¿de dónde puedo obtener una en función de la otra? Tengo ese rectangulito. ¿Te acuerdas de esa relación que hicimos arriba?
Pregunta. ¿Voy a poner eso en función de R o en función de H? ¿Qué prefieren? R, perdón, De veamos R. ahorita. Muy bien, porque aquí hay R, entonces mejor solamente cambio esta. Por si acaso, si lo hacen en función de H también les va a salir, pero va a ser más complicado. Incluso van a tener raíz, va a ser feo. ¿Cuánto vale H aquí? Despéjame la H. Despéjame la H, ¿cuánto vale H? 54 entre R cuadrado. 4 de 4 No, menos R Maxi, cuadrado. así es, así es. Ah, entre, sí. 4 entre R cuadrado. ¿Ok? Ese valor de H lo vamos a reemplazar acá. Entonces nos va a quedar lo siguiente. El área es igual a 2πr por H, que vale 54 entre R al cuadrado. Y el otro sí lo dejo igualito. Pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Empieza con S. ¿Acá puedo hacer algo? Hay R en el numerador y R cuadrada en el denominador. Y se están multiplicando. ¿Qué cosa puedo hacer? Simplificar, profe, Simplificar. simplificar. Ya me estaban preocupando. R con R reventó. Y me queda... ¿Cuánto es 2pi por 54? 8 pi entre R. 108 pi. Pero 108 pi, ¿qué más? Entre R, profe. ¿Sobre R, sí o no? ¿Está bien? ¿Se entiende? En verdad no me gusta, ¿ya? El R no me gusta que esté abajo, lo voy a subir. Yo les he enseñado a subirlo. ¿Por cuánto? Por R a la... R menos 1. ¡Bravo! Menos 1. Y el otro se quedó igualito, 2pi R cuadrado. Ya tengo el área y el área está expresada únicamente en función del radio. Si yo quiero que esa área, esa superficie sea mínima, ¿qué me toca hacer ahora? Para saber dónde esa función toma su mínimo valor, ¿qué cosa debo hacer? Derivar. ¡Derivar! Ya me estaban preocupando otra vez. Voy a hallar la derivada del área respecto a quién. AR. A R. Ya díctenme, ¿cuánto es la derivada de esto? El menos 1 se cae. Brrr. ¿Cuánto queda? Menos 108 Menos 108 pi por R a la menos 2. R a la menos 2. Gracias. Lo máximo. Más. Brrr. ¿Cuánto va a salir aquí? 4 Es 4 pi a R al cubo. Al cubo, ¿no? Cuidado, ¿ah? Oh, perdón. No, solamente A la 1 nomás, ¿no es cierto? La 1, El perdón. exponente se le Perdón, resta. perdón. Ya lo derivé. Una vez que se deriva, ¿qué se hace? Igual allá. a 0. Muy bien. Es igual a 0 para hallar el máximo o el mínimo. Como este está negativo, lo voy a pasar positivo al otro lado, ¿ya? 4 pi R es igual. Pasa positivo. 108 pi. Y ese R que está negativo, ahora sí lo voy a poner en el denominador, ¿ya? ¿Cómo pongo R a la menos 2 en el denominador? R cuadrado. ¡Bravo! Sube, 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 sube. Ahí está. Ya tengo una ecuación sencillita. Bueno, no tan sencilla, asusta un poquito. Pero ¿qué pasa con los pi? Lo simplifica. Se cancelan porque uno pasa dividiendo al otro. Como yo quiero hallar R, se lo voy a pasar multiplicando, ¿ya? ¿Cuánto es R por R cuadrado? 4R R cubo. cubo. R cubo. Este 4 lo voy a pasar dividiendo. ¿Cuánto es 108 entre 4? 27. Y te das cuenta el borde de las lágrimas que es un cubo perfecto. ¿Cuándo sale? No me 3. mientan, ¿no? Ah, ya es. Sí. ¿Qué cosa? Ya, R vale 3. ¡Tarán! Entonces, cuando el radio valga 3,
¿Cómo va a ser el área del cilindro? Va a ser mínima. Kiki, ¿cómo sabes que es mínimo y no máximo? Porque me piden el mínimo si no me pedían el máximo. En verdad esa no es una justificación matemática, ¿ya? Es intuitiva. Si me piden el mínimo es porque este punto tiene que ser un mínimo, no hay otra solución de ese punto. En verdad habría que hacer la rectita que les enseñé y poner los valores, pero ya no vamos a hacer eso. Vamos a confiar en la intuición. R igual a 3. Hay el radio, ya encontré el radio. También me piden la altura. ¿Cómo hallo la altura, chicos y chicas? Plazas ¿Dónde reemplazo? en la fórmula. Acá. En la que está acá de celeste. Ahí está, Ah, bueno, che. también. Sería 54 sobre ¿cuánto? 9. 9, yes. Ahí está. ¿Y 54 entre 9 es? 6. 6. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? La altura va a medir 6. Y si el radio mide 3, ¿cuánto mide todo el diámetro? 6, ¿no es cierto? 3 para la izquierda y 3 para la derecha. Entonces, la forma que hace del cilindro que hace que se gaste la superficie mínima, la menor cantidad de material posible, es aquella donde la altura mide igual que el diámetro de la lata. Si tienen una lata de duraznos, les invito a medirlo con regla y van a medir igualito. ¿Ok? Te quedé loco, profe. ¿Cómo? Me mató, profe, hasta ahí llego. Me quedé locazo. No, profe, otra de los chistes de Luis. Bueno, escúchame. Si te perdiste en algo, vuelves a ver el video que te voy a enviar, ¿ya? Pero pregunta. ¿Cuál es el...? ¿No he hallado la superficie, se han dado cuenta? A veces me dicen, ¿y cuál es esa superficie mínima? Superficie mínima o área mínima. ¿Qué tendría que hacer para hallar el área mínima? ¿Tendría que? Resolverlo. Reemplazar estos valores, ¿dónde? Aquí, que es la fórmula del área, ¿no? Tendrías que poner acá 3, acá 6, 3 por 6, 9 por 2, 18 pi. 9 por 2, 18, 18 más 18, 36 pi sería el área. 36 pi, como está en centímetros, centímetros cuadrados. Aquí me olvidé de poner centímetros, centímetros. Bien. Ese problema comparado con el anterior ha sido ya más complicado, ¿verdad? Más interesante también. Profe, más que complicado, ha sido más largo. Sí, ha sido más largo. Hay que estar simplificando, calculando, reemplazando. Pero básicamente esa es la idea. Formar una función que tenga una sola variable, derivarla y igualarla a cero. ¿Ok? Por supuesto, en un examen de IB, eso no te lo preguntan así. Te voy a contar cómo te preguntan, ya escúchame. Te dicen, el volumen de un cilindro cerrado es 54 pi. Letra A. Sabiendo que el volumen es pi r cuadrado h, te lo ponen, ¿eh? Hallar una ecuación con r y con h. Y tú vas a poner esta ecuación. Luego te dicen, expresa h en función de r. Lo vas a pasar así. Luego te dicen, B, escribe la fórmula del área de la superficie. Te escribes esto. Luego te dicen bien gracioso, ya letra C. Demuestra que el área se puede escribir así como lo estoy poniendo. Demuéstralo. Para demostrarlo, lo único que tienes que hacer es reemplazar esta h aquí, hacer un paso más y después llegas acá. En la D te dicen, halla la derivada del área en función del radio. Aquí está la derivada. E. Iguala la derivada a 0 y resuelve la ecuación. R igual 3. Y hay el G, hay el área mínima.
reemplazas y te sale. Es decir, en los problemas te llevan de la manito. Paso por paso te dicen todo lo que tienes que hacer para resolver esto. Son muy buena gente, ¿no? Bueno, nos quedan solamente 10 minutos. Vamos a hacer un problema más, ¿ya? ¡Tadán! Se desea construir una caja sin tapa y de base cuadrada, disponiendo de 300 metros cuadrados de material. ¡Ah, su 300 metros cuadrados! Va a ser una caja gigantesca. Hallar las dimensiones de la caja para que el volumen sea máximo. A ver, niños y niñas, ¿se acuerdan cómo se llama el volumen de un prisma? ¿Volumen de una caja? El cubo creo que... Y a esa arista al cubo cuando es un cubo. Es decir, cuando tiene todas sus aristas iguales. Pregunta, ¿aquí todas las aristas van a medir igual? No. No, pero si la base es cuadrada, significa que esto es un cuadradito, ¿no es cierto? Y si es un cuadrado, estas dos aristas sí van a medir Igual. igual, porque es un cuadrado. O sea, si ese le pongo x, este también le pongo x. ¿Cómo sería el volumen de una caja? ¿Se acordaron? Como en el cilindro, el volumen de cualquier prisma es el área de la base, multiplicado por su altura. Yeah. Entonces, el volumen de este prisma será, ¿cuánto es el área de este cuadrado que está en la base? 4x. No, ese es el perímetro, el área. X cuadrado. X cuadrado. Multiplicado por la altura por h. Uy, qué facilito. Y ese es el volumen de un prisma. Me dicen que dispones de 300 metros cuadrados de material. ¿El material a quién se refiere? ¿Dónde gasto el material? Acá, por ejemplo. El área. El área, gracias. Entonces, vamos a escribir. Área. ¿Cómo se llama el área de esto? Lo vamos a hallar ahorita mentalmente, ¿ya? Podríamos aplicar las fórmulas, pero no quiero. ¿Cuánto vale el área de esta cara? Esta cara blanca. X por H. Gracias, X por H, lo máximo. ¿Cuánto vale el área de la de acá? X. Igual, profe, igual. Y que todas valen igual. Todas ¿Cuántas son son? iguales. ¿Cuántas son? 4. 4. X por H por El 4. área será 4 veces X por H. Ahí, muy bien. Ahí estamos. Más, me falta sumar algo. ¿Quién me dice? Las bases de arriba y El área de la base que está por acá, ¿no es cierto? Está invisible acá, pero ahí tiene su base escrita. ¿Y cuánto es el área de la base de un... ¿Cómo es un cuadrado? ¿Cuánto es su área? 2x. 2x. No. X cuadrado. Bromi. Pero, Pregunta, ¿eso se multiplica por 2, sí o no? sí. No. ¿Quién me dice por qué no? Tiene la tapa. Porque Sin sin tapa. tapa. La caja no tiene la tapa de arriba, que está vacía, ¿ya? Solamente tiene una base, que es la del piso. Entonces, esto me dicen que vale 300. Como los espartanos, 300. Bien, ya tengo el problema planteado, ahora debo resolverlo. Yo quiero que el volumen que está acá sea el máximo posible, pero tiene dos variables, así que debo poner una variable en función de la otra, ¿no es cierto? ¿Cuál es más fácil? Ustedes van a escoger, ¿eh? ¿Cuál es más fácil despejar aquí? ¿La H o la X? O sea, La H es fácil de despejar, la X es una función cuadrática. Para despejar tendría que pasar restando, igualar a 0 y aplicar la fórmula. Y saldría una cosa horrible. Así que mejor despejo la H, ¿ya? Para dejar la H solita, para que esta H se quede sola, el X cuadrado, ¿cómo lo paso? Háblame, ¿cómo lo paso? Restando, profe, restando. Y ese 4X que me estorba, ¿cómo lo paso? Restando también, bro. Dividiendo, porque está multiplicando. Mentira. Bien, ahora sí. Recién. Ahora sí puedo hallar el volumen, chicos y chicas. El volumen es, díctame.
Aquí está el volumen, dime, ¿cuánto es? Lloro, ¿ah? X X cuadrado cuadrado, X cuadrado por por 300 300 menos X. sobre 4x, ¿no es cierto? 300 menos x cuadrado sobre 4. ¿Se cancela alguien? Los X Una cuadrado. una x se cancela con una x de abajo. Y ya saben que ese 4 con 4, el 300, profe. claro, ese 4 que me molesta lo pongo abajo como un cuarto nada más, ¿ya? Y multiplicamos. Díctame. 300x Menos menos x cuadrado. x menos x, Cuadrado. x Q. Cuadrado. cubo. Cubo. Y ya lo tengo listo. Ahora tengo que hallar su Derivada. derivada. Vamos a derivar el volumen respecto a x. El 1/4 no lo tocamos porque es una constante. Así que derivamos lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de 300x? 900. 300 menos la derivada de x cubo. 3x al cuadrado. Y lo igualamos a 0. Eso es facilito. En la mente sale. ¿Cuánto sale x? El 4 no hace nada porque pasa multiplicando al 0 y se anula. Cuando pasa multiplicando. Pasas el 3x cuadrado a la derecha, 300 es igual a 3x cuadrado. O sea que x cuadrado es igual a 100. O sea que x vale 10. 100, 10. Ahí. ¡Tarán! Entonces, cuando x valga 10, el volumen de la caja será el máximo. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja? Bueno, la caja tiene que tener una base cuadrada de 10 por 10. ¿Y cuánto tiene que ser su altura? ¿Quién me dice cuánto es la altura? A ver. 300 menos 100 entre 40. Muy bien, aquí está la altura. Sería 300 menos 100, 200 entre 4 por 10, 400. 200 entre 400, perdón. 5. En 40, 5, ¿verdad? 40. No, máximo. 5, entonces estas son las dimensiones de la caja. La caja tiene que ser una base cuadrada de 10 por 10 y debe tener una altura de 5 metros. Eso en vez de una caja parece un departamento. 5 metros de altura, guaso. Bien, chicos y chicas, vamos a dejar de grabar.